Bendito sea Señor Rey del Universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas la lectura de tu Torah. Bendito seas tú, Hashem, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy, Shabbat, el día del Eterno, nos toca revisar la Parashat Yitro, ¿ya? Parashat Yitro. Y recordamos a este famoso hombre, ¿no? Yitro fue suegro de Moshe Rabbeinu. ¿Y qué le dijo Yitro a Moshe? Elige hombres que te ayuden para ese trabajo. No está bien lo que tú haces sentándote a juzgar tú solo. Pero hay una porción bien importante que nos va a ayudar para el día de hoy. Miren lo que sale de la boca de Moshe en Éxodo 20:20 para entrar al tema de sociología de los nuevos discípulos. Miren, yo lo voy a leer en esta traducción, por favor todos ubiquen. Shemot, Éxodo 20:20, vamos ubicando todos. Sí, Shemot 20:20, Éxodo 20:20, miren, voy a leer fuerte, dice. Y respondiendo Moshe al pueblo, no temáis, porque Elohim ha venido ¿para qué? Para poneros a prueba. Miren, el que pone a prueba no es Satanás. No. Voy a leer de nuevo, dice. Y respondió Moshe al pueblo, no temáis, porque Elohim ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Entonces la pregunta es, ¿quién es el ser que pone a prueba a la raza humana? Hashem. ¿Y dónde queda acá el diablo, Satanás, Mefistófeles? ¿Dónde queda esa figura? Ya, con ese pequeño párrafo, ahora sí, ya hemos definido. Por la boca de Moshe, ¿quién es el que pone a prueba? Hashem. Moshe acá no está hablando de ningún Satanás, el diablo. Mal, hermano. Mal, pésimo. Ahí dice claramente, hermano. ¿Qué es lo que dice Moshe? ¿Quién es el que pone a prueba por la boca de nuestro maestro Moshe? Akadosh Baruj Hu. Ahora sí, con eso vamos a Mateo capítulo 4:1. Ahora sí vamos a entrar al tema del día de hoy, ¿ya? El tema del día de hoy, en la clase número 7 de Sociología de los Primeros Discípulos, vamos a ver el tema de las tentaciones y las pruebas, ¿ya? Vamos viendo. Y hemos definido que el que pone la prueba no es Satanás. Moshe no cree en ningún Satanás. Ahora sí, miren, Mateo 4:1. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aclaremos algunas cosas. Primero, ¿cuál es el nombre de ese Espíritu? Tiene nombre propio, No se llama Espíritu Santo, ¿ya? Ya sabemos que santo es un adjetivo calificativo del sujeto. Pero la pregunta es, ¿cuál es el nombre propio de este Dios? Porque dice, voy a leer de nuevo, Mateo 4:1, dice así. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién es ese que va a llevar a Yeshua al desierto? Hashem. O sea, este espíritu que aparece en el 4:1 tiene nombre propio. ¿Y cómo se llama? Adonai, Hashem, o sencillamente Yud-Heh Vav-Hei. Ok, esa parte sí la entendemos. Miren, dice, ok, seguimos leyendo. Fue llevado al desierto, ya. Vamos a pensar un poquito, mis hermanos. ¿Por qué el rey del universo, el amo del universo, tiene que llevar al Midbar, al desierto? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, hermanos, en la ciudad? ¿Por qué tiene que ser necesariamente en el desierto? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, en la ciudad, en una aldea, en una playa? ¿Por qué, mis hermanos, tiene que ser el desierto?
¿Qué especial tiene el desierto? Está vacío. Muy bien, ya. Muy bien, muy buena respuesta. El desierto está vacío. El desierto está descampado. El desierto, ¿qué cosa más tiene? Pregunto yo. El desierto está vacío, está descampado. ¿Qué más hay en el desierto? Pensemos un poquito. ¿Hace calor o hace frío? Calor. Arena, muy bien. Calor. Animales salvajes, ¿ya? Ya, o sea, en la parte literal lo está llevando a un lugar sin nada, sin nadie. Ahora, esa es una pregunta. ¿Por qué lo está llevando el Eterno a la nada, al Maestro? Muy bien, porque el que prueba, ya hemos leído Éxodo 20:20, no es ningún Satanás. Totalmente claro, Éxodo 20:20, ¿quién es el que prueba? Acaba un punto. Conócete a ti mismo. O sea, si el Eterno lo saca de la comodidad de la sinagoga, Yeshua, y lo lleva solo, con hambre, con sed, con frío, se va a conocer a él mismo. Recordamos un poco una clase pasada. Mi hermano Shalom, cuando tratamos la clase de el ángel del Eterno, ¿con quién luchó Jacob? ¿Con quién fue con el que estuvo haciendo toda la noche? Eso lo hemos conversado acá, ¿eh? Consigo mismo. O sea que Jacob luchó con su lado del mal, porque en el hebreo dice la palabra ish, y no que los hermanos ortodoxos dicen que es el malaj de Sab, ¿no? El ángel de Sab. Los hermanos mesiánicos dicen es Yeshua, ni la una ni la otra, el texto no la avala. Entonces la pregunta acá es, ¿sería acaso, miren, escúchenme la pregunta, ¿sería acaso que en el corazón del maestro podría haber, aunque sea una pequeña pizca de maldad o no? Ahí está la respuesta. Era un ser humano. Y todo ser humano tiene dos inclinaciones. La inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal. Para los hermanos evangélicos esto es una herejía. ¿Cómo se te ocurre decir que el gran Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, pueda tener aunque sea una pequeña puntito, un pequeño ápice de maldad? Eso dicen los hermanos evangélicos, porque han concebido a nuestro Maestro como un Dios. Y en un Dios no puede haber una minúscula pizca de maldad. Pero les hago una pregunta. El ser humano, el hombre, ¿puede tener aunque sea una pequeña pizca de maldad o no? Puede tenerlo. Puede tenerlo. Pero en el tema, no nos salgamos del tema, por favor. Sí, ¿por qué Yeshua dice ya, mientras voy recordando, vamos conversando. Entonces, ahora miren, hay que mirar otro aspecto más. ¿Por qué el desierto también es importante? El Eterno, ¿a quién sacó de Egipto para meterlo en el desierto? A Moisés, al pueblo de Israel. Porque ese pueblo de Israel había estado muchos años atrapado en Egipto y habían adorado a los dioses. Sí, Ezequiel dice una parte, nuestros padres fueron esclavizados porque adoraron a los dioses egipcios, adoraron a Osiris, a Anubis, a Set, a Ra, adoraron. ¿Y por qué Hashem tiene que sacar a esta gente y meterlo al desierto? Porque el desierto es el lugar de la prueba. En el desierto yo te purifico, en el desierto yo te perfecciono. ¿Y por qué Hashem, Yuhebahei, tiene que coger a Yeshua de la mano y llevarlo? ¿Ya? Sí, claro. Porque nuestro maestro está siendo comisionado para llevar un mensaje. Pero esa es una pregunta. ¿Era necesario que Hashem lo purifique o no? Claro. ¿Y qué hubiera pasado si él no hubiera pasado por el desierto? A ver, hay que preguntarnos. Por los hermanos en esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Hashem hubiera dicho, hijito, ya ahora sí, vaya usted lleve la buena nueva del reino teocrático? no experimentaban nada? ¿Y qué les...? No podían, digamos, catalogar hasta dónde daban ellos mismos.
no se podían conocer a sí mismos. Claro, tenían que conocerse a ellos mismos. ¿Por qué? ¿Qué debía esperar a Yeshua? Debía esperar los azotes, la cárcel, la humillación y la burla. Entonces, ¿por qué Hashem tiene que agarrar a su elegido y meterlo al desierto? Porque lo está preparando para los días de prueba que van a venir. Si Yeshua no hubiera pasado por este desierto, hubiera de repente renegado al estar en el madero. Si tú eres el hijo de Yuhebajei, baja de ese madero y creeremos en ti. Tú dices que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas. Entonces, ¿por qué Hashem tiene que llevar a Yeshua al desierto? Porque Hashem, que es el amo del universo, ya sabía lo que se iba a venir. Que sus talmidim lo iban a traicionar. No solamente Judas, por si acaso. Fueron todos. Nadie estuvo ahí. Hasta Pedro lo negó. Pero entonces preguntémonos, ¿por qué Hashem, que es tan perfecto, tan infinito, tuvo que llevarlo de la mano en Mateo 4.1 al desierto? Para que se conozca, claro, para que se conozca él mismo, para fortalecerlo y para que ya esté capacitado para llevar la prueba. Ahora una pregunta más, si Yeshua fuera un Dios hecho carne, ¿qué sentido tendría que Hashem lo lleve al desierto? ¿Para qué entonces? No hay objetivo. Un Dios es perfecto, un Dios no necesita perfección. Y entonces, ¿por qué? Claro, ¿y por qué comienza Mateo 4.1 diciendo, y el Espíritu cogió a Yeshua y lo llevó al desierto? Si lo está llevando, es porque es superior a él. Está haciendo la voluntad. Para restaurar sería la palabra. Restaurar, sí. Entonces miren, esta parte es interesante. ¿Por qué? Porque nos está llevando a nosotros también. Vale decir, digamos, de que si para los antiguos el desierto fue son de prueba, claro, para nosotros hoy en día se ha convertido en una cosa semejante, claro, también bastante dura, claro, por las cuales uno tiene que pasar y medirse a uno mismo. Claro, hermano. Muchas veces uno se siente ya impotente, ya no puede más, pero a la vez reacciona recordando la película. Claro. Y es importante, hermano. Claro, o sea, la ventaja que tenemos nosotros es que, como ha dicho el hermano, sabemos que hay un poder, una fuerza, un Dios atrás de todo, el cual nosotros podemos confiar. Y tenemos un ejemplo de carne y hueso, de un ser humano perfecto. Perfecto, no porque nació Dios, sino porque pasó pruebas, pasó hambre, sufrió traiciones y aún así estuvo de pie, dispuesto a dar su cabeza por la causa de Yuhebajei. ¿Quién es? Claro, por eso dice un texto, para ser el primogénito de todos sus ¿qué? Hermanos. Romanos capítulo 8, 10 me parece. No dije hermanos, sino decía para ser el primogénito de muchos dioses. No, primogénito de sus hermanos. Por lo tanto, si somos sus hermanos, es porque Él es nuestro maestro. No es nuestro Dios, es nuestro maestro, nuestro santo rabí. Pero tenemos un solo Dios, Yuhebajei. Entonces, recapitulando acá, el desierto es fuego, soledad, tristeza. El hermano es pastor, el hermano es misionero y acá el hermano Shalom. El hermano Juan también ha sido obrero. ¿Cuántas veces no han pasado hambre? ¿Cuántas veces no les han dado la espalda? ¿Cuántas veces no han pasado traiciones al interior de la misma comunidad de sus propios hermanos, que eran sus hermanos y que a la hora de la hora les dieron una patada? Por eso es necesario el desierto. Es necesario. Conócete a ti mismo. Cuando nadie esté contigo, yo voy a estar contigo. Continuamos, miren, está interesante. ¿Y qué más dice el 4.1? Vamos viendo por acá. Para ser tentado por el diablo. Vamos poniendo esa parte acá. Para ser tentado por el diablo. Les hago una pregunta, mis hermanos. En Éxodo 20:20 dice que alguien pone a prueba de la boca de Moisés. ¿Cómo se llama el poder, la fuerza o el ser sobrenatural que pone a prueba a todo el mundo? En Éxodo 20:20. Hashem. Ahora, ¿y cómo conciliamos nosotros la idea que dice para ser tentado por el diablo?
Y miren, esa palabra diablo está con minúscula. Claro, pero también Satán en hebreo no es un nombre propio. A eso voy a llegar. La palabra diablo, mis hermanos, solamente es el que lanza una acusación. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos sencillos. Claro, vamos a un ejemplo. Cuando el profeta Natán le dice a David, tú eres ese hombre que mandó a matar a Urias el Eteo y te quedaste con su mujer, ¿fue o no un diablo? ¿Está lanzando qué cosa? Una acusación. ¿Sí o no? Otro ejemplo más. Vamos a ver de lanzar una acusación. Cuando Adán le dijo al Eterno, no, es que no fui yo, sino fue la mujer que tú me diste, la que me dio de comer esa manzana. ¿Qué estaba haciendo Adán? Un diablo. Porque ¿qué cosa significa la palabra diablo? Solamente lanzar una acusación, nada más. Otro ejemplo más. Juan el Bautista, Yohanan Tevila le dijo, víboras, ¿quién les ha enseñado a huir del juicio venidero? ¿Fue o no un diablo? Es un diablo. No, a eso vamos a llegar. Entonces, ¿qué significa el diablo? El que lanza una acusación. Y el que lanza una acusación necesariamente tiene que ser malo, también puede ser bueno. ¿No? Tiene que ser malo. No necesariamente. Por ejemplo, cuando Yeshua agarró y dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Pero le está diciendo una verdad. Claro, pero eso es qué cosa, hermano. ¿Lanzar qué cosa? Una acusación. Y una acusación... Claro, pero a ver, su atención por favor. Lanzar una acusación no necesariamente tiene que ser algo malo. Puedes acusar para algo bueno. Por ejemplo, ahora a ver su atención. Cuando tú le denuncias sus pecados a otra persona y le dices, mi hermano, usted está engañando a su esposa o la vecina, usted es un diablo. Porque está lanzando una acusación. Ahora viene la pregunta, ¿la acusación necesariamente tiene que ser mala, falsa, o puede haber una acusación legítima y verdadera? Bueno, hay variedad en este sentido. Para el que lo recibe es malo. Para él es malo, claro. Pero en realidad no es malo, es para su bien. Es para su corrección. Entonces la palabra diablo, vamos diciendo, no tiene una connotación ni positiva ni negativa. Sencillamente hay que analizar quién es la persona que hace dicha acusación y si dicha acusación tiene realmente un propósito. En la misma conciencia uno mismo lo acusa. Claro. Ahora, ¿por qué nos ayuda eso? Porque diablo no es nombre propio. Ahí está incluso en la Reina Valera, está con minúscula. Y cuando está con minúscula solamente es un adjetivo calificativo, nada más. Entonces, el problema es que los hermanos evangélicos, cuando ven la palabra diablo, en automático en su cabeza se imaginan una figura así, con su cachito, con su rabito, con su tridente, tipo el Chapulín Colorado. Pues. Claro, eso se imaginan los hermanos evangélicos, es la verdad. No, hermano, ¿y qué de este texto que dice acá? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Hermano, estamos en ese capítulo. Sí, pero estamos en ese capítulo, vamos a llegar a eso, ¿ya? Estamos en el 1, vamos a llegar a todo el 4 vamos a desarrollar. Sí, estamos en el 1, estamos así poco a poco desmenuzando. Pero vamos a llegar a ese texto. Entonces les hago una pregunta. Retomando a ver por favor su atención, dice, para ser tentado por el diablo. Ya quedó claro quién es el que pone la prueba. No es ningún demonio, sino es el Eterno, Yahweh. Entonces les hago una pregunta. ¿Y ese diablo que lo va a tentar, será un diablo externo o será un diablo interno? La conciencia. ¿Por qué? Porque va a pasar hambre. Ahí está, vamos a ver. Va a ayunar el maestro 40 días. Y los que han hecho un ayuno saben que cuando uno ayuna, siente hambre, siente sueño, siente cansancio. Claro, siente cansancio también, ¿no? Ahora imagínese usted, ¿quién está en el norte, en Sullana? El calor. Mira, tu lengua seca, tu labio con sed, tus ojos con lágrimas, porque imagínate, allá estamos hablando no de acá de Sullana, estamos hablando de Israel, claro. El sol es totalmente insoportable. Claro, entonces ese diablo es un diablo interno. No que nuestros hermanos imaginan al Chapulín Colorado que va a salir de la nada y ahí está el error. Ok, vámonos. ¿No? Que con su rabito está flotando, todo bueno. Ok.
Claro, porque el texto no dice en ningún momento, vamos, no, que tiene cacho, que tiene rabo, no hay. Dice, miren, está claro. Más que nada romano. Claro, ahora miren, a ver su atención, el verso 2, miren, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué cosa? ¿Tuvo qué? Tuvo hambre. Les hago una pregunta, ¿un Dios tiene hambre? Si fuera Dios el maestro, ¿habría tenido hambre? Un Dios no tiene hambre. Usted muestra a los hermanos, un Dios no tiene hambre, un Dios no tiene frío, claro, porque es una deidad. Pero un ser humano sí, porque un ser humano siente. Claro. Entonces, atando cabos. Acá en la primera parte vemos que el que pone la prueba es Hashem. Lo lleva de la mano al desierto para probarlo. Y en el desierto va a ser tentado por el diablo. ¿Ah? No, él es el enviado el siervo pero otra cosa es el Dios de Israel. Claro, pero otra cosa es el Dios eterno. Es como que yo diga, Moisés hermano es igual a Dios. No, Moisés es un profeta de Dios, un siervo de Dios, un elegido de Dios, pero no es Dios. Claro, o sea, no confundamos al ser infinito que creó todo lo que existe con seres de carne y hueso. No hay que confundir, son dos cosas. No, siervo de, hijo de, es diferente, ¿no es? Claro, eso sí, mi hermano. ¿Qué dice mi hermano? Dice, mi Padre me ha enviado. Ya está, ¿qué más? Porque es un judío, mis hermanos. Los judíos no creen en Dios hecho carne. Claro, y todavía con cariño. Mi Padre. Ahí está. ¿La voluntad de quién? De mi Padre. ¿Ven? No dice Yahvé, Jehová, Soncera. Dice mi Padre. Con cariño, con respeto. Un nombre. ¿Por qué razón? Porque los judíos no profanan el nombre de Hashem. No profanan los judíos. Claro, entonces acá vamos viendo en el versículo número 3, dice así. Miren, hay que leer con sutileza, miren. Y vino a él el tentador. Fíjense que esa palabra tentador también está con minúscula. Por favor, revísenlo. Es otro adjetivo calificativo. ¿Ven? Ahí está. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, vámonos lento, suavecito. Si la palabra tentador está con minúscula, pregunto yo, ¿es un nombre propio? No. Y si no es un nombre propio, ¿podrá ser un ser distinto? Tampoco. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese tentador? Es la misma conciencia, el mismo interior de la persona. Es el mismo ego. La maldad de uno mismo, proyectada, claro, muy bien hermano, gracias. Es la maldad de uno mismo. ¿Ven? Entonces, ese tentador que aparece acá en el verso 4, ¿ya? Sale de él mismo. Su conciencia, ¿ya? Su conciencia, su lado humano. ¿Por qué? Porque acá en el número 2 dice, ¿tuvo qué cosa? Hambre. Y yo les hago una pregunta a mis hermanos, a los que han estado en Sullana, en el norte del país. ¿La gente puede ver o no espejismos? Totalmente. ¿Por qué? Por el hambre. ¿Cómo se llama eso? Inanición. Cuando viajas en la carretera también se despejisma. Sí, también, claro. Ha habido muchos accidentes en las pistas, claro. Pero retomando el tema, entonces miren lo que dice acá. Y vino a él el tentador. Tentador está con minúscula, ¿ya? Y miren, y le dijo. ¿Ya cuál es acá, mis hermanos, el problema? Los hermanos evangélicos, como ven las películas Semana Santa, ven acá a una figura por acá ven al maestro Yeshua, y se imaginan un diálogo de a dos. Todo el mundo, mire usted las películas, todo el mundo lo retrata así. Pero ¿dónde dice la Biblia que estaban ahí los dos? No dice la Biblia eso. Claro, ese es pensamiento dualista. Entonces la cuestión acá hay que hacernos la pregunta. Cuando dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿necesariamente tenía que estar al frente de él otro ser adicional para que le diga?
Exactamente, ve, el hermano Isaac ya se dio cuenta a dónde voy a llegar yo. Fue su propia conciencia. Voy a hacer otra pregunta. Cuando ustedes han estado a punto de hacer el mal, por ejemplo, la hermana Norma, digamos, la hermana, pégale a Rubén, pégale a Rubén, pégale a Rubén, porque es molestosa. La hermana no le ha hecho caso a esa voz interna, es porque la hermana, como todo ser humano, tiene parte de maldad. La cuestión es qué cosa alimenta a ella. Ella está a punto de meterle un maná y dice, no, mi hermano, hay que tener amor. Claro, pero no es otro ser fantasmal, mitológico. No hay un chapulín colorado acá, sino, claro, hermano, que lo ponen de rojito, falta más chipote chillón ahí para que haga sus maldades. Entonces, claro, a que así lo pintan los hermanos. Si usted pregúntale a cualquier pastor, lo van a pintar así. Es la verdad. Y ahora mire lo que dice acá. Dígame, dígame. Por ejemplo, son varios casos, ¿no? En unas oportunidades he tenido, digamos, un cierto problema, y eso le pasa a todo el mundo, va comprobando, y busca una salida. Se encuentra 2, 3 salidas, pero en todo eso hay dos posiciones. Que una te dice hazlo y la otra te dice no lo hagas. ¿Y cómo se llama eso? La inclinación al bien. Claro. Pero no son seres. Al final, ¿quién decide? La misma persona. Claro. Si lo hace mal, es el mismo. Si hace bien, es el mismo. Claro. Si hace lo que él quiere, es el mismo. Claro. Si no saben, mis hermanos, cuál ha sido acá el problema, la teología de la liberación. ¿Y qué es la teología de la liberación? Tú no eres culpable, hermano. No. El culpable es el diablo. Puedes violar, matar, tomar, hacer lo que tú quieras, pero tú no tienes la culpa por si acaso, ¿ya? No. Tú eres un discapacitado mental. Claro, tú eres un discapacitado mental y no eres tú, sino es el diablo, el ser malo, el ser abusivo. Y no se le enseña a la gente, oye, ya estás bien viejo para creer cuentos, ¿no? Asume tu responsabilidad. Si no le pagaste a tu vecino, no es ningún diablo, fuiste tú. Fueron tus maldades, fueron tus pecados. Pero no vengas tú a echar la culpa acá a seres inexistentes. Asume tu responsabilidad. Otra, ¿no? Un joven, yo leía un testimonio hace mucho tiempo de un abogado que dijo que miraba películas pornográficas y en una de ellas violó a una niña. Y cuando la policía le pide su testimonio para tomarle para ya poder llevar una carceleta, no, es que yo sentí alguna energía y alguien me poseyó. ¿Cómo se llama eso? Justificación. Justificación. Igual que un borracho. Como borracho. Pero no se le enseña a la gente, hermano, a asumir su responsabilidad. Entonces acá, ¿cuál es el punto? ¿Por qué nos estamos yendo un poquito? Porque ya vemos acá en el versículo número 4 que le dice, miren, si eres el Hijo de Dios, miren, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿por qué la primera prueba va a tener que ser la prueba del estómago? Y ya había pasado un ayuno de ¿cuántos días? Y ese ayuno que representa el tiempo que Israel estuvo también de peregrinaje. Entonces, ¿cuál fue la primera prueba que él sintió como un ser humano? El hambre. Porque es un ser, por eso repito, para las personas que le digan que es Dios, dígale, hermano, un Dios no tiene hambre. Porque es un Dios. No, hermano, naturaleza humana, naturaleza... Señor, ¿es Dios o no es Dios? Acabó. Y si usted dice que es Dios, no debe tener hambre. Pero acá dice el texto que sí tiene hambre. Ese 100% Dios, 100% hombre, ese concilio de Nicea, por si acaso, que no nos ven a dar cuento. Si está en el credo de Aniceto, por si acaso. ¿Ya? Yo creo que muchos aducen, hermano, Sí, hermano. a este punto. Que cuando Yeshua hacía milagros, Sí. cuando perdonó, por ejemplo, le dijo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién es este para que perdone pecado? Porque solo Dios puede perdonar pecado. Y él le dice, no es lo mismo decir, levántate, toma tu lecho, ve a tu casa, o decirte tus pecados te son perdonados. Allí, por ejemplo, para mí, Sí. es la acción de Hashem sobre Yeshua en ese momento de aquel paralítico. Claro.
Lo usa como un canal de bendición. Exacto, las dos cosas. Lo usa como un canal de bendición y él usa el nombre de quién? Del Padre. O sea, es interesante porque voy a decir un poquito, ¿ya? Los ateos lo están vinculando con un brujo al maestro, ¿no? Era un brujo porque hacía sanidades. Los ortodoxos todavía dicen, ¿no? Era un brujo, miren, hasta acá va la calumnia. Era un brujo porque se cortó acá el muslo y acá en el muslo escribió Yuhe Babhei, y cada vez que el mago Yeshua, así le dicen los talmudistas, miraba el nombre, curaba a la gente. Pero ¿cómo se llama eso? Calumnia, difamación. Diablo. Claro, por los ortodoxos. Hay que decir, no quiero ser antisemítico, pero yo tengo que decir las cosas como son. No solamente los judíos ortodoxos, sino también los ateos usan el mismo argumento. Entonces, ¿qué decimos? Un momento, amigo mío, ortodoxo o señor ateo. ¿En qué parte dice él que se abrió su muslo y miraba el nombre? No hay ni un solo versículo de eso. ¿Y en qué parte dice él, yo te curo, porque yo tengo el poder, Jimán? No hay eso. No. Claro. Él agarra cuando recita a Lázaro, ¿qué dice? Padre, glorifícate. Para que sea glorificado el Padre. Claro, pero él no dice, ya tengo el poder. O sea, él no es He-Man, pues. En ninguna parte dice eso. Sino le da el poder solamente a quién? Al Eterno. Porque él es un judío. El Eterno acciona en Yeshua. Claro. Por eso dice él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Hashem está actuando en él. Claro. En esos momentos. Claro. Ahora esa es una pregunta. ¿Y por qué el Eterno dice, este es mi hijo amado en quien tengo mucha complacencia? ¿Por qué se complace Hashem en Yeshua? ¿Porque era un hijo obediente o un hijo desobediente? Totalmente obediente. Totalmente obediente y sumiso. Claro. Y si el Eterno decía a Yeshua, por ejemplo, tírate pecho a tierra, ¿se iba a tirar o no? Imposible. No, hay que hacer caso a Dios. Si Dios le dice, vete para allá, le va a hacer caso porque Él se rige por un Dios. O sea, Él no es un caprichoso. ¿Ya? Ahora miren, y cuando le dice, nos estamos yendo un poquito el tema, dice, miren, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya les hago una pregunta. La prueba del hambre, ¿por qué vino? Porque Él es un ser humano. Ahora, ¿por qué viene esta palabra tan importante? Que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía el poder o no? Claro. ¿Podía mal usar el poder? ¿Podía mal usar el poder o no? Les hago una pregunta. Claro, ¿se podía corromper o no? Totalmente. Pero ¿cuál fue su salida de él? Miren, 4. Y él respondió y dijo, está escrito, no solamente de pan vive el hombre, sino de qué cosa, de toda palabra que sale de mí, que sale de mí, de la boca de Dios, pues. O sea, acá vemos a un Yeshua monoteísta. Ahí no dice que sale de la boca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice por lo que yo digo. No, no dice de la boca de mí. ¿De la boca de quién? Del Padre, del Eterno. No son 3 dioses, no son 2 dioses, solamente hay un solo Dios, nada más. Claro, y él hace una pregunta. Entonces cuando Yeshua responde, no solo de pan vive el hombre, ¿a qué está respondiendo él? Al hambre, a su lado del mal. O sea, Yeshua tiene su primer encuentro, vamos a decir así, cara a cara contra su hambre. Consigo mismo, se está conociendo. Y está derrotando, dice, está bien, tengo hambre, me suenan las tripas, me está quemando el estómago, los jugos gástricos. Pero no solamente de pan debe vivir el hombre, sino ¿quién me puede salvar? Hashem. Entonces está derrotando una prueba el maestro. ¿Y cuál es la primera prueba? Yo voy a hacer la corrección que no hicieron los hijos de Israel. ¿Cuál fue el primer pecado de los hijos de Israel? Moisés, Moisés, tengo hambre. ¿Para qué nos has sacado de Egipto? Para matarnos en el desierto de hambre. ¿Y qué dijo Dios? Muy bien. Les voy a mandar el maná, pan del cielo. Pero ¿y qué está haciendo Yeshua? Él también puede haber pedido el maná. Hashem, mándame el maná. Pero no, él no dijo eso. No solo de pan debe vivir el hombre, sino de qué cosa. ¿Y con qué creó Dios todo el universo? Con la palabra. Con la palabra. Entonces, ¿qué está haciendo Yeshua? Está corrigiendo el pecado. Claro, está corrigiendo el pecado
que había hecho el pueblo de Israel al pedir pan. ¿Ven? O sea, esto nos lleva a una profundidad. No solamente lo hace por él, sino también está redimiendo al pecado de la generación que salió de Egipto. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua? A partir de ahora, todos aquellos hombres que crean en el Eterno verán en mí a un modelo. Que si yo puedo vencer el hambre, ustedes también pueden vencerla. Generación maligna. ¿Por qué me ponen a prueba? Claro, ese es, sí, ese es, yo corresponde a otro, está bien, corresponde a otro capítulo. La situación, mis hermanos, porque es... la generación maligna, amado hermano, lo que reclama es prueba. Suceso, a ver, rato. Señales. Una señal. Señales. Y la señal no puede asegurar. Sino que está supliendo la necesidad de un pueblo que prácticamente pedía, en primer lugar pedía agua. Sí, pues, Agua. en el desierto. En el desierto. Y alimento. Exactamente. Según codornices, hasta que le sale Por la nariz. Es la verdad. Entonces, El maná, el pan del cielo. Acá vemos esto. Ahora, la generación en sí, vamos a decir, la gente que no se conoce a sí mismo, entonces no conoce su parte mala. Exactamente. Eso es importante. No se conoce a sí mismo, entonces, por lo menos, yo voy a decir, ¿sabe qué? Yo no lo hice, el hermano lo hizo. Como lo dijo chiquito Charles. Él me dijo. Él me dijo. Él fue, pero yo por si acaso no tuve ninguna culpa. Por si acaso. O sea, como Adán y eso, ¿no? Claro. La mujer que tú me has dado, tú tienes la culpa. ¿Para qué me das esa mujer? Echar la culpa a alguien, ¿no? No se asume la responsabilidad. Claro. Entonces, pero él está diciendo, con esto, a partir de ahora, señores, van a ver en mí, en Yeshua de Nazaret, un ejemplo. Si yo puedo vencer el hambre confiando en que la palabra de Dios me va a sustentar, ustedes también. También. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre y ustedes son seres humanos. Y si yo puedo lograr ese nivel de fe, ustedes también lo pueden lograr. Entonces, ¿cuál es la primera prueba que hay que vencer? Al hambre. ¿Y cómo logramos eso? Conociéndonos a nosotros mismos. Yo diría toda tentación. Claro, a eso vamos a llegar, hermano. Y vamos a ver que cada prueba que va a venir va a ser mayor. O sea, este es el nivel básico, vamos a decir. Este es lo más facilito, entre comillas. Este es lo más fácil. Ok, vamos viendo el texto. Dice así: entonces el diablo, otra vez con minúscula, verso 5, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Miren, analicemos por partes. Si el maestro está en el desierto, ¿estaría realmente ahí el templo? ¿No? ¿Ah? A ver, pensemos. Calor, hambre, sed, sudor. ¿Estaría el tabernáculo o el pináculo del templo en medio del desierto o tiene un lugar especial donde está el templo? Creo que sí. Claro. Es solamente en el monte Moria, en Jerusalén, nada más. Entonces, ¿cuál es este templo que está viendo el maestro? ¿Ah? Hay que pensar, ¿ah? Exactamente. Esto es una alucinación. Esta es una prueba mental. Otra vez, ve, el hermano se ha dado cuenta rápido. Porque a veces los hermanos imaginan otra vez al chapulín colorado que lo lleva de la mano al verdadero templo. ¿Por qué? Porque no. Claro, el templo no se puede mover. Tiene un lugar. Claro, tiene un lugar fijo en Jerusalén. Pero acá, esto no es Jerusalén. Esto es Galilea. Y es en el desierto. Entonces la pregunta acá es, ¿cuál es ese templo? ¿El verdadero templo que está en Jerusalén? No. Ven, a eso quiero yo llegar. Hay que desmenuzar eso. Entonces miren lo que dice acá. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo. La parte pináculo es la parte de arriba, la parte alta. Ahora preguntémonos, ¿ese diablo que lo está llevando al templo es un diablo externo o un Satanás como un chapulín colorado? ¿Otra vez? ¿O es su lado del mal? Su lado del mal. Y acá viene la parte religiosa. Acá es un religioso. Va a la iglesia, canta coros, pero es una desgracia de persona. Claro, la gente dice, mira, este para con su Biblia, para diciendo aleluya. Diablo con Biblia. Claro, ¿no? Y dice, y sin embargo usted ve, habla malas palabras, trata mal a las personas. Entonces, ¿de qué le sirve su religión? ¿De qué le sirve ponerse acá un crucifijo en el pecho, rezar un rosario,
¿De qué le sirve ir a las vigilias evangélicas? ¿Y de qué le sirve ir a la sinagoga a hacer los 3 rezos de Shaharit, Minja y Arbit? Si como persona es un abusivo. Si como persona... ¿Ah? También, claro. O sea, hermana, a lo que nos está llevando el texto es a los doble cara. Que en el templo, ya sea judaísmo, cristianismo, catolicismo, es un hombre de Dios, un alma que no hace nada. Pero en su casa es otra cosa muy distinta este señor. Entonces, acá ¿cuál es el punto? ¿Por qué el diablo... Claro, ¿por qué el diablo lo va a llevar a la ciudad santa y al pináculo del templo? Porque quiere el maestro vencer ahora al lado religioso, a la falsa religiosidad. Y les pregunto, ¿este diablo que está acá en el texto es un ser externo? No, porque está con minúscula. Y ya sabemos que en el idioma español, todo lo que está con minúscula no es un nombre propio, sino es un adjetivo calificativo nada más. Entonces, este diablo es su lado religioso. Ahora voy a probar, ya, pude vencer el hambre, ahora quiero ver si mi lado del mal, mi religiosidad, mis 3 rezos mirando al templo, son en verdad. Acá viene la segunda prueba. Primera prueba, prueba del hambre. Segunda prueba, la religiosidad. Le vamos a llamar así, la religiosidad. Ok, y dice así. Y le puso sobre el pináculo del templo. A ver, pensemos un poco. ¿Por qué no ponerlo en el patio? ¿Por qué tener que llevarlo arriba? Si todo judío sabe que en el templo tiene divisiones y solamente los levitas pueden entrar hasta cierto punto. Los demás hijos de Israel no pueden entrar al lugar santísimo. Peor aún, a donde está Claro, porque es un lugar excesivamente santo. Tan santo que si el sacerdote cometió un pecado moría fulminado y tenían que jalarlo con una soga. O sea, es un lugar de máxima santidad. Sí, separadas para Dios. Y si eran perversos, morían, porque el mismo Eterno los mataba. Entonces vamos viendo acá un punto importante. ¿Por qué el lado del mal? ¿Por qué el instinto del mal lo tiene que llevar encima al pináculo del templo? ¿Cuál es el mensaje subliminal? Tú estás por encima del templo. En otras palabras, tú eres lo máximo. Claro, pues hay que ver. Miren, por eso hay que pensar. A los judíos no les es permitido entrar al templo a cualquier parte. Hay una parte para mujeres, hay una parte para gentiles y hay una parte solamente para levitas y otra parte muy especial solamente para el sumo sacerdote. Pero acá nos está diciendo que lo va a llevar encima arriba. Por Dios, hay que... Claro, y hay que pensar. O sea, Yeshua siendo un descendiente de Judá, él no puede penetrar cualquier parte del templo, solamente le es permitido como hijo de Judá una parte, pero no la parte del sacerdote. Aquí no está entrando lo que estoy viendo. A ver. Esta parte de que no está hablando de Yeshua corporal que trae, sino es su elevación de su yo. Ahí está, el ego, claro. ¿Y qué hace la religiosidad? Claro, ponerse sobre el nivel de todo. Bueno, yo soy el máximo. Exacto, soy el papi y yo acá mando, eso, o sea, ¿no? Ustedes obedecen. Claro, Ovejas. se someten al apóstol. Claro, claro, soberbia, ¿ven? O sea, acá en la prueba de religiosidad que hay, soberbia. Y vamos a ver cómo el maestro va a vencer a la soberbia. Por eso digo, esto esconde significados espirituales muy grandes. Su propia soberbia, ¿no? Primero venció el hambre, o sea, no usó sus poderes. Yo puedo esto, yo puedo el otro, ¿y por qué no puedo esto? Ahora te pongo por encima del templo, por lo más sagrado del pueblo judío, ahora te va a poner ahí. Mira lo que dice. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La pregunta es, si lo está llevando, miren la sutileza, si yo te estoy llevando arriba, a lo más alto del templo, donde no le es permitido a cualquiera, y ahora yo te pido que te avientes, su ego, ¿qué está haciendo? Otra vez, ¿usa qué cosa? ¿Usa qué? Tu poder.
usa el don de Dios para tu propio beneficio. Claro. Convertirlo así de Dios en pan, puedes tranquilamente ordenar que tus ángeles vengan y no pasa nada. Y no necesitas paracaídas por si acaso, ¿ah? No pasa nada. No, te puedes sentar así y ya está. Tú haces lo que quieres y no pasa nada. ¿Ve? Pero ¿qué piensan acá los hermanos? Dicen, hermanos, Satanás quería matar al maestro. Falso, acá no hay ningún Satanás. Acá lo que vemos es una confrontación entre la parte interna y la parte externa. Entonces, la parte interna, ¿ven? Por eso digo, el lado del mal. Aquí está trabajando el consciente y el subconsciente. Excelente. Está trabajando en las dos partes. El consciente le dice, haz esto, y el subconsciente, como conoce la parte espiritual, le dice, no. Exacto, ¿ves qué bonito lo que ha hecho el hermano Juan? El lado humano te dice esto, pero la parte espiritual te dice, no, te frena, o sea, es tu freno. Entonces vemos que el ego quiere que el maestro otra vez use el poder para el mal. Perdón, ¿Cómo va a reaccionar la persona ante eso? muy bien, ¿ven? ¿Cómo reaccionas tú si tienes un don de Dios, si tienes un ministerio de Dios, si Dios te ha puesto, por ejemplo, líder de jóvenes, no sé lo que sea? ¿Cómo usas tú ese don de Dios? ¿Sí? Porque hemos visto, hay que decirlo sinceramente, el apóstol Alberto Santana en nuestro país, ¿qué ha hecho con ese don que le ha dado Dios? Ha tenido poligamia, por si acaso, ¿ya? Se ha acostado con la secretaria. Hemos visto los sacerdotes católicos también, ¿qué hacen con el poder? Igual, violan a los niños, también violan a las mujeres en el confesionario. Vamos también a hablar de los judíos. Acá hay que hablar de todos. A eso voy a llegar también. Y un momentito, y también hay rabinos, que no voy a decir su nombre, pero que eso es conocimiento público, sobre todo hasídicos, que han tenido la tendencia a acostarse con las mujeres de sus propios hermanos. Y hay gente que promueve la poligamia, por si acaso. Hay también. Entonces nosotros acá no podemos decir, no, que porque es judío. No, señor, acá las cosas como son. Acá lo que es, tiene que ser. Entonces, claro, acá nosotros no transamos acá que porque, no, acá la cosa como es acá. Entonces, ¿a qué quiero llevar? Que usted, mi hermano, tiene que saber administrar bien lo que Dios le ha dado. Usted no puede hacer abuso de poder. ¿Ya? Entonces, otra vez, el ego, ¿ven? El ego que mata. ¿Y cómo se le conoce al ego en la Cábala? Amalek. ¿Y qué está escrito? Aniquilarás la memoria de Amalek y la borrarás debajo del cielo. Amalek en la Torá fue un pueblo que se le hacerle guerra a los hijos de Israel. Pero en la Kabbalah, Amalek, ¿qué cosa es? Lo que te va a hacer guerra. Pero no es un diablo. Es... ¿Y cuál es ese Amalek? Tu ego, que se esconde en ti, que duerme en ti. Claro, o sea, no es un enemigo externo el que yo voy a enfrentar, es un enemigo interno. Por eso Pablo dice, porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero, eso hago. Por la ley del pecado que habita en mí. No dice que viene Satanás, que mora en mí. Y Jacob, Santiago el Justo dice, si alguno de mis hermanos peca, no diga que peca de parte de Dios. Porque cada uno se ha traído, ¿por qué? Por su propio pecado, su propia concupiscencia. ¿Ven? O sea, acá no hay un pensamiento de diablo. Acá es un pensamiento judío. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que en esta parte, su lado del mal, su ego le dice esto al maestro. ¿Y qué responde Yeshua? No tentarás al Señor tu Dios. Y fíjense que esa palabra Señor lo pone con mayúscula. Y Señor en el idioma griego es Kyrios, y Kyrios es el equivalente a Adonai, o a las 4 letras. No dice no me tentarás a mí. Miren, hay que leer, dice no tentarás al Señor, ¿qué cosa? Perdón, acá hay un punto muy especial a esto. ¿Quién está hablando ahí? Yeshua. Claro. Y aquí está ya, no tentarás al Señor, Tu Dios. ¿A quién está hablando? Su ego, pues. Oye, lado del mal, no pongas a prueba a Boreolam. Porque es, ¿qué cosa? Tu Dios. ¿Ven? Él no se está haciendo Dios él mismo. Ahí está textual. Eso van a leer los hermanos que parece que... Y hay otro texto que también él aclara y dice, yo
un siervo, pero bien humilde, que se sujete en todo al Eterno. Un Es siervo un ejemplo Claro, hermano, para todo el mundo. para todos. Por eso Pablo dice, sigue. Y si ves algo bueno en mí, bueno, pues sígueme porque yo lo sigo. Claro, sean imitadores de mí como yo del maestro. ¿Y por qué? Porque el maestro fue un hombre muy elevado. Miren, esto de acá es impresionante, ¿ah? Es así, tremendo. Claro. Ahora miren, otra vez en el 8. Miren, otra vez le llevó el diablo, miren, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Nuevamente, la palabra diablo aparece no con mayúscula, aparece con minúscula. Otra vez. Y si algo tiene la minúscula, ¿será un nombre propio? No. Si tiene minúscula, puede ser un adjetivo calificativo o un objeto. Yo, por ejemplo, digo la botella. Nada más. Pero no es que sea un ser. Entonces, volviendo acá al punto es. Y le llevó otra vez el diablo a un monte muy alto. La semana pasada hemos estudiado. ¿Cuál es la importancia de elevar a alguien y llevarlo a lo más alto? Que esté más cerca. ¿Más cerca de qué? ¿De la divinidad, sí o no? Ya. Pero fíjense que el que le va a llevar es el diablo. La pregunta puntual es, ¿el diablo otra vez será el chapulín colorado vestido de rojo o es, claro, Es el ego. es el ego? La misma persona. Claro, su propia maldad que está ahí dormida, que lo quiere vencer y vamos a ver cómo lo ves. Puedo esto, puedo el otro, y si quiero lo hago, y si no quiero no lo hago, entonces está en mí. Está en el libre albedrío, ese es libre albedrío. Ok, y dice, miren, y le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. La pregunta a los hermanos dice, mira hermano, ya ves, sí está Satanás, porque le mostró todos los reinos. Pero la pregunta de mis hermanos, en el mundo antiguo, cuando la persona llegaba a la cúspide, ¿creía que de ahí podía ver toda la tierra o no? Claro pues. Por eso el hermano mencionó la semana pasada que la torre de Babel, querían hacer la torre para de lo más alto, ¿qué cosa? Controlar todo. Entonces, en este contexto, al llevarle su propia maldad al lugar más alto, ¿qué estaría mirando él? Todo el paisaje, pues, y eso representa a todo el mundo. Estaba sobre todos y estaba más cerca. Exactamente. Sino que ¿sabe cuál es el problema, hermano? En las películas de Semana Santa, cuando aparece esto, ponen acá Nueva York, ponen Las Vegas, Japón, o sea, ya la gente condiciona a la gente con las películas. Claro, ya lo lleva a otro campo. Claro, y no se ponen a pensar que todo el mundo en ese tiempo era el paisaje que él podía ver. Les hago una pregunta, cuando el Eterno le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, pero te voy a dejar qué cosa ver, todo. Y Moisés qué cosas, vio o no. Para él ese fue todo el mundo, todos los reinos de la tierra, porque fue lo que él vio. Sino que acá los hermanos meten acá, que en esta película, porque acá ponen una película, ponen al maestro mirando al imperio de los chinos, mirando al imperio de los incas, mirando a Estados Unidos, o sea, meten de verdad cosas que no tienen nada que ver con el texto. Ideas propias de ellos. Ideas preconcebidas que nada tienen que ver. Ok, continuamos acá con el análisis. Dice, miren, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Vamos por parte, mira, otra vez. Todo lo que tuve, ¿está dónde? Está allá arriba en el monte, en lo más alto. Todo esto yo te daré si tú te postras y me adoras. Ya, preguntémonos, a ver. Su diablo interno, a eso quiere llegar, miren, escuchen, ahí va. Va de nuevo, va lentamente. Miren, otra vez le llevó el diablo al monte más alto y le dijo, todo esto te daré. Miren, escuchen, todo esto te daré si postrado me adoras. Primero quiero la primera parte. ¿Qué significa todo esto te daré? Que yo tengo el poder que es mío. Bueno, les hago una pregunta. ¿Cómo se llama eso? Ego, muy bien, varón. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que tiene el dominio de todo? Hashem. Pero al decirle esa voz interna, o al decirle su ego, todo esto te daré, ¿qué significa? Eso depende de ti. Claro. Si tú haces caso a esta voz interna. interno, Claro. tú puedes estar sobre todo esto. Claro. Decídelo tú. Exactamente. O sea, acá el punto es, todo esto te daré. Mira, el ego, yo soy, miren, el ego dice, yo soy más que Dios. Yo soy otro Dios. El ego
Ego, papá, ego, hay que identificar el ego, el hombre queriendo ser Dios. Claro. Friedrich Nietzsche escribe, así habló Zaratustra, el hombre que quiere retar a Dios. No, hermano, no están equivocados los católicos. Pero entonces, ¿cuál es el punto acá? El hombre queriendo ser Dios, pues. O sea, su lado del mal. Mira lo que dice. Claro, todo esto te daré. O sea, como si fuera de Él. Eso depende de ti, como quien dice. Claro. Tú puedes ser dueño de todo esto si tú quieres. Ahora acá viene la parte, miren. Si postrado, mira, si postrado me adoras. ¿Ya qué significaría esto? Hacer caso a esa voz. Hazme caso y yo te haré el magnate, te haré el papi, serás el rey de Israel, el Dios de Israel. A ese Dios de Israel lo vamos a votar y ahora tú eres el nuevo Dios de Israel. O sea, el ego, la soberbia, ¿no? Pero es como un cleptómano que entra a un lugar, ve algo que le gusta, le agrada, y dice, bueno, si tú quieres, eso puede ser tuyo. Lo único decide, cógelo, guárdalo y es tuyo. Así es que queda en ti. Claro. Es que eso es la decisión. Es la decisión de cada... La decisión la va a tomar él. Claro. ¿Y cuál decisión tomó Yeshua? La más hermosa, la más linda. A eso vamos a llegar. Pero se dan cuenta, o sea, el duelo no es entre el chapulín colorado, no. O sea, este es mitología. El duelo de la carne y el duelo Del espíritu. Excelente. La carne humana contra el espíritu. ¿Ves? Igualito como habla en Génesis capítulo 3 también, ¿no? La serpiente le dice, Era sabia, hermano. Era sabia. Pero está bien. Lo que dice el hermano Shalom está bien. Porque la serpiente, la Nahash, solamente representa la sabiduría humana. Pero la sabiduría puede ser bien usada, pero también puede ser mal usada. Pero finalmente, ¿de quién depende? de la persona. El ser humano. Acá no hay que echarle la culpa a elementos inexistentes. Es el ser humano el que toma. Le echan culpa. Le echan la culpa al trago. Es verdad, buen ejemplo, hermano. El borracho, el fumón le echa la culpa a la droga. Sí. Claro. Porque estaba drogado, no sabía lo que hacía. Estaba borracho, no sabía lo que hacía. Que no fui yo, fue la droga, fue la cerveza. Y O sea, eso es mentira, hermano, porque yo también soy mundano, yo también me he emborrachado y el borracho muy bien sabe todo lo que hace. claro, Bueno, porque sabe lo que hace. Pero eso no se le enseña a la gente. La gente quiere echarle la culpa a alguien para no asumir su responsabilidad. Entonces, qué bonito está esto. Al cerro. No, es relativo, hermana. Es relativo. Lo que Dios va a ponderar más es la sinceridad. No, es que no hay, vamos a decir así, no hay un lugar especial para Dios, porque lo que Dios vamos a decir así, va a ponderar más es la sinceridad del corazón. dice bien claro, Dios ve el corazón contrito y humillado. Excelente. Cierra las puertas de tu casa, en tu alcoba, y ora a tu Padre que está en secreto, porque Él te lo recompensará en público. O sea, si la hermana quiere subir al monte, está bien, pero como ha dicho el hermano, lo más importante es la intención del corazón. Si no hay cabaná, no hay reverencia, de nada sirve ninguna oración. Ahora miren, Perdón, hermano, y yo pienso de que, mira, yo he tratado con muchos de estos, siempre, el monte, y se van para allá, están haciendo un costumbrismo, y están haciendo una cosa santa de un lugar wow. que le dan, digamos, como semejante a los mormones que dicen, nuestra iglesia es la única verdadera y la única santa. O sea, están convirtiendo una idolatría. Wow, eso es muy peligroso. Eso es peligroso. Sí, es muy peligroso. Eso es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora miren, volviendo acá al punto, miren la palabra del maestro, ¿no? Entonces Yeshua le dijo, miren, vete, Satanás. Miren, qué bonito. Satanás, a ver. Satanás viene del hebreo Satán. ¿Y qué cosa significa la palabra Satán en hebreo? No es adversario,
obstáculo, opositor. nada más. Pero no es un nombre propio. Es solamente un adjetivo calificativo. Perdón, hermano, y en ese caso yo también puedo echar fuera mi mal interior. Por supuesto. Y decirle, vete, Satanás. Puede usted decir, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por ejemplo, el hermano nos ha contado un testimonio en la cual él estaba, le habían dado plata creo hace tiempo, y su lado del mal le decía no, pero llévate la plata, y él dijo, no lo voy a hacer. O sea, al punto de resumido es que va a depender de él. Entonces cuando el maestro dice, vete, Satanás, los hermanos evangélicos imaginan que al chapulín claro, piensan que estaba hablando con alguien. Claro, lo único que él está haciendo, se está reprendiendo a sí mismo. Nada más, diciendo su decisión, claro, su ego. Nada más. O sea, sí, hermano. Le llaman curucurucurucú. Son demonios para ellos. Y esa tontería creen. Igual que el Hare Krishna. Claro. Es que ese es el problema. Hay mucha Mi hermano luchó con Satanás. con su propio Satanás ha luchado. Y un paquete de dinero así. Yo en ese caso, hermano, pienso una cosa. Sí, hermano. De que cuando uno está muy metido, digamos, en esas cosas demoníacas, se puede tal vez personificar en algún sentido. Como hemos hablado, hermano, en las clases muy anteriores a esta, el hombre cuando comete maldad y pecados, y la persona no hace una limpieza espiritual, entonces esos pecados se pueden proyectar como un reflejo de la condición espiritual. Su atención, por favor. Por eso hay gente que dice, hermano, yo he visto un jorobado, he visto a la mano peluda, al hombre sin cabeza, he visto al Grinch, ¿no? He visto... Perdón, y a este lado podría venir esto de ligadura. Cuando dice, el diablo dice, se viste de ángel de luz para engañar. ¿Qué diablo? Aquel opositor, aquel tentador, aquel que está en mí. Exacto. Va a reaccionar. Claro. En ese sentido. Porque mora en uno. O sea, uno puede hacer el bien o uno puede hacer el mal. Entonces, ¿cuál es acá el tema? El tema, para nuevamente regresar acá, cuando el maestro dice, fuera Satanás, no está reprendiendo. Sencillamente lo que él está haciendo, está desechando su lado del mal. Su ego lo está achicando. ¿Y a quién está venciendo Yeshua ahí? A Amalek. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Borrarás la memoria de Amalek de debajo de los cielos. ¿Y cuál es Amalek? No es una tribu semítica. Amalek eres tú. Tú tienes Amalek en tu... Claro. Y la orden de Dios es que vamos a tener una lucha hasta la muerte con nuestro lado del mal. Ahora, acá hay otro punto hermoso que lo veo, ¿no? Cuando Rey Saúl, cuando dice, ¿no? Es necesario que mi hombre interior crezca a fin de que mi hombre exterior mengue. ¿Eso cómo se llama? Es cábala pura. Eso que ha hecho el hermano es una profundidad. No hay un diablo, señores. Eres tú. Él siempre ha sido tú. La Yetzer Hará, muy bien. ¿El rey Saúl dice eso? No, Rab Shaul dijo. Rey Saúl. No, rey. Rab Shaul. Ya, hermano, ¿qué ibas a decir? Algo ibas a decir ahorita, sino que Es la mala inclinación de uno mismo. ahí está, es la mal, sino que los hermanos evangélicos, como han heredado de la Iglesia Católica el tema del infierno, el tema del lago de fuego, el tema de Satanás, el tema de los demonios, han condicionado un sistema de fe teológico en la cual la gente se basa en la teoría del miedo. Que el diablo esto, que el diablo aquello, y echan la culpa al diablo y no son capaces. Claro, se limpian así olímpicamente, no son. Entonces acá la cuestión es que estamos viendo que el maestro, por misericordia del Eterno, hermano, eso es otro tema. Porque cuando uno, hermano, claro, por la fe, claro. Dios ve, Dios lo ayuda, quiere bendecir, ¿no? Miren, esta parte es importante, miren, acá dice, vete Satanás, miren otra vez, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él está diciendo,
Pero el diablo es la maldad de uno mismo, hermano. No, lo que tiene atado, hermano, es el pecado, pero ese es otro tema, no vamos a salir del tema. El punto acá es cuando él dice, fuera Satanás, está echando su lado del mal, está venciendo al ego, a Amalek, lo está derrotando el maestro. Porque está escrito, mira, al Señor tu Dios adorarás, Shema Israel, y a Él solo servirás. Entonces, claro. ¿Y qué está diciendo el maestro? Yo no voy a dejar que mi ego me domine. No, porque yo solamente adoro y sirvo a Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Adonai Hashem Yuhevavhei. Entonces, acá él lo está diciendo, al Yeshua tu Dios adorarás. No se está haciendo Dios, se está sujetando a Dios, que es distinto. Entonces yo les hago una pregunta. El maestro, al decir estas palabras tan hermosas de su boca, está venciendo a su propia maldad. Al Dios vivo, muy bien, hermano. Y al sujetarse al Dios vivo, podría ser ya ejemplo, no de otros. Totalmente. Ahora sí, si él pudo vencer su lado del mal, usted también puede vencer su lado del mal. Dice Yeshua, dice bien claro. No temáis al mundo, porque yo he vencido. Ahí está. Vosotros también. Ahí está. Un Dios no necesita vencer porque un Dios lo hace en automático. Pero un ser humano es el que tiene que luchar día a día contra sus propios pecados. Perdón, hermano. Una pregunta. Sí, hermano. Ahora me hace pensar esto. Entre los 72 posiciones del nombre de Dios, sí, hay un punto donde dice de que nosotros, bajo la inclinación de nuestros propios bienes, podemos generar ángeles. A eso voy a llegar ahorita. Ese es el pasaje que viene ahorita. También se puede entonces generar demonios. También, pero recordemos que los demonios y los ángeles, de la perspectiva de la Cábala, no son seres con su alita tocando ni tampoco son seres con cachitos, sino son energía. Energía positiva y energía negativa. Ahora, ¿qué es lo que surge? Si en tu mente tienes esto, el dualismo, sí, puede visualizarse. Claro, ¿por qué razón? ¿Qué dice para engañar. Porque ¿qué dice la palabra? Porque el Eterno les envía un espíritu de ¿qué cosa? De mentira, para que le crean ¿qué cosa? A la mentira, porque no quieren obedecer la verdad. Voy agarrando la parte de creer ángeles. Eso ya viene en el versículo de ahorita ya está ya. Ok, entonces estamos entendiendo en este pasaje que el maestro ya derrotó a Amalek. En el versículo 10 aniquiló el ego. Y cuando tú aniquilas tu ego ya puedes acceder a los olamot, a los mundos espirituales más elevados. Ahora sí, miren, 11. El diablo entonces le dejó. ¿Qué significa le dejó? Su lado del mal ya desapareció. O sea, ese lado del mal que era así de este tamaño, se fue encogiendo en la primera prueba, se fue encogiendo en la segunda prueba. Tu buena decisión desaparece, tu mala decisión disminuye, claro. Vamos a ver que la tentación en qué ha servido. La tentación ha servido en que si la maldad mía era de este tamaño, a ver, atención, en la primera prueba la maldad baja a este tamaño, en la segunda prueba la maldad baja a este tamaño, y en la tercera prueba la maldad está bajo la planta de los pies, porque lo has vencido. Claro, ya está ya totalmente en el piso. Claro, pero ¿de quién depende que mengüe? De tus decisiones. Ahora sí vamos al tema de creer ángeles. Miren acá. El diablo entonces les dejó, miren, y aquí vinieron ángeles y les servían. A ver, preguntémonos algo. Cuando Yeshua dijo en la primera parte, no solamente de pan vive el hombre, sino vive de toda palabra que sale de la boca de Elohim, ¿creó fuerzas del bien o fuerzas del mal? Ya, ahí tenemos un primer grupo de fuerzas del bien, energía positiva. En la segunda prueba, cuando su lado del mal le dijo, si eres el Hijo de Dios, aviéntate porque está escrito, a sus ángeles mandará. Y él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Creó energía positiva o energía negativa? Y esos son ángeles, otra vez, otro grupo más de ángeles. En la tercera prueba, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué responde él? Al Señor tu Dios adorarás. Está creando
Claro, ¿y está creando ángeles o no? Entonces la pregunta es, ¿el ser humano puede crear ángeles y demonios o no? Sí. ¿Y qué cosas son los ángeles? Mandamientos. Esto es lo que estamos viendo acá en la primera prueba. Claro. Y esas energías que va a pasar van a subir al trono de Yuhei y te van a defender. Guardó Shabbat, comió kosher, hizo el bien a su prójimo. Claro, pero servían ¿de qué? De testimonio. Claro, ¿testimonio de qué? Hashem dijo, acá citó el pasaje, grande, con pergamino dorado todavía, es una idea. Citó la Torá, no solo de pan vive el hombre, sino que está en la Torá. Segundo, no te traes, también está la Torá. Está citando la Torá el maestro. Entonces, ¿qué está haciendo? Su nivel espiritual, ahora sí, agárrense, ¿va a crecer o va a bajar? Y si los ángeles le van a servir, estos ángeles no son los seres que tocan las arpas, no. Hay que sacar esa mitología de la cabeza. Estos ángeles... Claro, en otras palabras, la energía positiva que el maestro ha creado abre puertas en el cielo que hace bajar la luz de Dios. Por eso dice que solamente los valientes la arrebatan. Eso podría decir, digamos, a la escala del Sefirot. Son Sefirot, gracias hermano. ¿Por qué? Porque al bajar, a ver su atención por favor, lo que la hermana ha hecho es importante. Sabemos, mis hermanos, que hay 10 Sefirot. Acá está la Sefirá de Keter, acá está la Sefirá de Jochma, acá está Binah, y así están hasta Malhut, tierra. El maestro Yeshua conectó Malhut, que es tierra, con Keter, que es corona. Conectó los mundos, el mundo de abajo con el mundo de arriba. Y al conectar los mundos, está haciendo descender ángeles. Pero los ángeles no deben ser entendidos como seres con alitas, sino como energía que Él está generando. Y esa energía va a bajar directamente del cielo. Por eso en Mateo, en los evangelios, Él dice, yo soy la escalera sobre la cual bajan los malajim. La energía. Claro. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos quiere enseñar? A ver su atención, por favor. ¿Qué nos quiere enseñar? A ver su atención. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con este mensaje? ¿Cuál es el propósito de Hashem de tocar el tema de las tentaciones? ¿En qué me sirve a mí, como ser humano, como creyente, el entender esas 3 pruebas? ¿Por qué es importante conocerlas? El ego. Y acrecentar el positivo. Claro. Conócete. O sea, acá el mensaje es, hey, tú, conócete a ti mismo. Y vence el mal a través de la Torá. Podría ser lo siguiente también. Obedece conforme a lo que yo te digo y vencerás en cada nivel, en cada paso. Clama a mí y yo te responderé. ¿Ven qué bonito? O sea, acá nos lleva todo este tema a la fe de un solo Dios. Claro, a un solo Dios. Nada más que... Ay, qué bonito. Yo estaré contigo en la angustia. También, son 10 puertas, 10 caminos. Sino que lo que hay que ver acá... Yo estaba viendo ahí el Salmo 8. Sí, hermano. Que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles. Bien, pero lo puso sobre todo. Entonces, cuando habló del reino y todas esas cosas, hago una comparación, que si lo puso sobre todo, mi ego también lo puso elevado. Claro, por supuesto, el ego también está y muy elevado. Ya, así es. Entonces, en este caso, si mi ego está elevado, no. Primero tienes que estar bien, en orden, con lo que yo te estoy hablando. ¿Para qué? Para que tu ego esté bajo tu orden. Para que esté el ego tuyo bajo la planta de tus pies. Pero es hermoso, hermanos. Es hermoso porque la humillación está humillándose al Eterno. Y les hago una pregunta, ¿en esto Yeshua es humillado o no? Totalmente es humillado ante un solo Dios. Entonces, ¿dónde queda la teoría de los 3 dioses trinitarios? Sé manso y humilde. Aprender de mí que soy manso, humilde. De corazón. Allá está también en Isaías 66, el 1 y el 2. ¿Qué dice, hermano? Miraré, pero dice acá. A ver, léelo, por favor. Este tema es importante, ¿eh? El tema de la tentación.
muy importante. Y cuando dice el pasaje, Satanás me ha pedido para zarandearos, hay que entender que ese Satanás es su ego de ellos mismos. Adonai Claro. dice así. Adonai dijo así: el cielo es mi trono y estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí está. Ahí está. ¿Y Yeshua tembló a su palabra o no? Totalmente. Un ejemplo, pero... Por eso es que el máximo ejemplo. Pero ese Satanás, ¿quién es? Su Satanás interno. ¿Por qué? ¿Qué pasó a la hora de la prueba? ¿Pero por qué, hermano? Porque ese Satanás, ¿dentro de quién estaba? De Pedro. ¿Y qué le dijo? ¿Conoce este hombre? No, yo a este hombre no lo conozco. Lo negó porque había maldad en él. Ese es el Satanás. Claro, no es un elemento fantasmal ahí que le está hablando a la oreja, sino... Claro, porque el maestro, porque el maestro ya lo había discernido espiritualmente. Y ya sabía el maestro que este señor iba a traicionar. Pero no es porque sea un Dios, hermano, sino es porque Dios lo elevó tan... Claro, pero es porque Dios lo elevó tanto a Yeshua que en esa perfección el maestro alcanzó, hermano, niveles de fe, pero impresionantes. De corazón. De corazón. Entonces, ¿cuál sería acá, mis hermanos? Viendo, la parte literal es así. Ahora bien, vamos a relacionar este pasaje de la tentación. Vamos analizando más quiénes más fueron tentados. ¿Quiénes más fueron tentados en la Biblia? Ya vimos el caso de Pedro, como ha dicho el hermano. José también fue tentado. José también fue tentado. ¿Con la esposa de quién? De Putifar. ¿Y de qué dependía de él? ¿Caer o no la tentación? Claro, dependía de él. Entonces, ¿la prueba de quién viene? Sus amigos. Pero acá también tenemos que ver algo. También, por ejemplo, vamos a decir el caso también de Moshe, ¿no? Por ejemplo, cuando ve la luz en el arbolito que... En la zarza. En la zarza, ¿no? Que estaba prendido. O sea, él podía no haber ido. O sea, también. Es una cuestión de decisión. ¿Qué me importa que esté alumbrando ahí? Pues me duele. Claro. Podía haberlo hecho. Puede ser que alguien esté cocinando. Alguien que está ahí. Pero Humilde. él decidió. Él ha llamado. Él decidió. Es su decisión. Su decisión. Es su decisión. ¿Te das cuenta? Claro. O sea, ahí se... Totalmente, hermano, por eso, o sea, el maestro, para llegar a este nivel espiritual que vemos, siguió mucho la vida de Moisés. Claro, por eso él fue bien humilde, muy humilde fue el maestro. A ver, yo acá la pregunta sería, hermano, ¿y quién los incitó acá para venir a este lugar, a recibir esta palabra? A cada uno. ¿A mí? Así es. Ayer. Ayer. Ayer Igual era. a todos. Decidieron venir. Y venir en un día especial. Aunque sean ingratos sus hermanos, pero aprovechó la oportunidad de conocer cada uno. Pero eso sí es una decisión personal. Sí, pues. Todos. Va a venir alguien y te va a hablar en la orejita, no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir, te voy a llevar de la manito, ojalá. Es decisión, es cuestión de decisión. Es decisión. Ahí va todos. Querer hacer bien humano. Es decisión de uno. Entonces, lo que tienes que enseñar, hermano, a los demás. Quiero hacer una pregunta. A ver, hermano. ¿Quién decide lo malo? ¿Quién decide lo bueno? ¿Quién tiene la decisión? Uno mismo. Pero si tú decides lo malo, ¿qué hay en ti? Es Carnalidad. el mal del bien. Carnalidad. Carnalidad. Entonces, el que decide hacer lo bueno tiene más bien que mal. Ha desarrollado más Esto espiritualidad. nos señala el camino. Tu pregunta es, ¿no? ¿quién decide lo bueno, quién decide lo malo? Libre albedrío tuyo. Excelente. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y lo que más hay en ti, ¿no?
Si yo tengo bastante bien en mí, voy a decidir siempre el bien, el bien, el bien, el bien. Sino el pecado. Y si no, el mal, el mal, el mal. Exactamente. Exactamente. Claro, pero lo que haya en ti, eso es una cosa muy importante. Entonces, ¿cuál sería acá la clave para vencer? Alimentar la espiritualidad, ¿no? Claro. Alimentar el lado del bien. ¿Y con qué? Con la Torah. Claro. No solo de paz. Así, bastante. Al primer mandamiento. Ya. El primer mandamiento, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está. O sea, el dioses ajenos es nuestros dioses que tenemos que obedecer a la parte negativa. La parte positiva es que el Señor somete a la persona en que tenemos que ser adoradores al Dios único y verdadero. Claro, eso depende a quién amas más. Exactamente. Por eso dice el maestro, no puedes amar a dos dioses al mismo tiempo. No puedes amar al Eterno y no puedes amar las riquezas. Entonces, o sea, ¿por qué razón? Porque uno tiene que inclinar más o a la... Claro. Hacia el bien O hacia la parte del mal. amarás a Dios o amarás A las riquezas. Claro. Claro. Ok, ahora sí vamos a concluir acá y vamos a darle pase al hermano Shalom para que dé su comentario. Vamos a ir en cada hermano para que cada hermano dé su comentario. A ver, hermano, danos tus comentarios acerca de este pequeño estudio. El estudio de hoy día es muy interesante, importante y muy necesario, porque de ella aprendemos en la tentación de Yeshua, su Isaías, que nos enseña que nosotros, así como Él estuvo tentado en el desierto, nosotros también vamos a aprender el ejemplo de Él. Tomar nuestra propia decisión venciendo todo obstáculo del mal, sabiendo que en uno mismo está el mal, también está el querer hacer el bien. Pero si nosotros tomamos una decisión sincera, así como Yeshua, el Hijo del Dios Altísimo, un gran rabino nuestro, nos trajo un gran ejemplo. Un ejemplo que nos sirve bastante para descifrar el ego o el bien. Entonces, de ahí depende nuestra vida. Y nosotros también podemos así pasar esos momentos. Podemos pasar los momentos como pasó Yeshua, la tentación. En medio de la tentación tenemos que nosotros buscar lo que es positivo, lo bueno para nuestra vida espiritual. Matando el ego, por supuesto, matando el ego. Y tomando como ejemplo a Él en todo lo que Él anduvo en su camino del Señor, pero Él mismo con su palabra dice, hay una palabra que dice bien sorprendente, que dice: el hombre no solo de pan vive, sino de la palabra de Dios. O sea, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, aprender los libros proféticos, la Torah también está, y aprender todas esas buenas enseñanzas de parte de Él. Y lo que hemos aprendido, compartirlo con los que no lo conocen, compartirlo y enseñar con los que no conocen la palabra. Y eso es necesario. Bien, hermano, hasta ahí puedo explicar algo. Ya, hermano, un aporte muy bueno. Vamos donde el hermano Isaac Pretel. A ver, hermano Isaac, ¿cuáles son tus comentarios de este tema? Para ahí pasar al hermano Juan Alfonso. Bien, hermano, para mí este estudio es bastante profundo, muy alentador, sobre todo por lo que cuando uno tiene sed de la palabra, busca justamente el satisfacer. Y este estudio para mí ha sido muy hermoso, porque he encontrado, digamos, satisfacer esa sed. ¿Cuál es esa posición? Yo siempre me pregunté, ¿por qué siempre se tiene que pensar en el dualismo? Claro. ¿Por qué? Entonces hay otros seres que a uno le están aconsejando. Tengo mi consejero particular del bien y del mal. Y a las finales yo decido lo que me da la gana. Si yo voy a decidir, entonces no necesito consejero.
pensando en todo eso, habiendo sido ateo y todo, cuando conocí la palabra de Dios, se adentró bastante en mí y dije, no, para mí lo lindo que siempre he encontrado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que me da la palabra? Todo lo que me aconseja la palabra es pura vida, paz, gozo, paciencia y las más lindas cosas que puede tener un ser humano, de lo cual yo anduve lejos cuando estaba en el tiempo de mi ateísmo. Refutaba todo lo que se llama Dios, pero doy gracias al Eterno que un día me llamó a este camino. Y bueno, pues anduve en el Evangelio, me comprimía la palabra, entré a estudiar, me hice pastor, pero sin fines de lucro. Gracias a Dios toda mi vida, nunca he pensado en eso. Y recuerdo cuando visité una primera iglesia me dieron una porción de dinero. Yo agarré y lo eché a las ofrendas. ¿Por qué? Porque sentí que yo estaba cobrando la palabra de Dios. Y no me era necesario hacer eso. Porque yo estaba muy agradecido a Dios de lo que había hecho conmigo. Entonces, acá yo creo, esta clase nos da a cada uno de nosotros un principio, el erradicar el dualismo. Esa es la base esencial, porque a las finales el que decide es uno mismo. Si yo tengo bastante cosas buenas en mí, por lógica, mi espíritu es más grande. Y si tengo malas cosas, es adverso. Y me valió mucho lo que decía Rey Saúl, que era necesario que el hombre interior crezca. Se refería a su espíritu. Exactamente, esa es la parte más importante. Refería a su espíritu, que crezca eso. ¿Por qué? Porque le conviene en todo sentido al hombre que ese hombre interior crezca y el exterior mengue, porque el interior el exterior es carnal. No vale, es tendido, vendido al pecado. Y yo le voy a comentar algo, hermano. En la Hasidut se habla del alma espiritual y del alma animal. Y dice que el alma animal precisamente son los frutos de la carne. Entonces, lo que Pablo está hablando es una profundidad del alma animal y el alma espiritual. Entonces, lo que el hermano ha dicho es verdad. O sea, ¿qué alimenta más uno? Eso es lo que uno va a reflejar. Así es. Muy bueno, mi hermano, muy bueno. Vamos a darle paso a Juan Alfonso. Hermano, ¿cuál es tu opinión, tu comentario de este tema de la tentación? Ya que es un tema que se ha predicado por millones de veces en muchas campañas, en muchas iglesias, en muchas parroquias, pero ¿qué es lo que tú has entendido o cómo es que tú ahora miras esta parte de Mateo? Bueno, Mateo nos habla de un maestro que es llevado al desierto, ¿no? Pero acá nos habla que es llevado por el Espíritu, llevado para ser tentado. Bueno, sabemos que en el desierto pues no existe nada, no existe sombra, no existe agua, no existe comida, no existe nada. Totalmente pues es la decisión. Y en el desierto es donde se purifica prácticamente un hombre, porque todos los hombres de Dios son llevados al desierto. Dice que Juan el Bautista predicaba ¿dónde? En el desierto. Moshe cuando mata, ¿cómo se llama? Al egipcio, ¿a dónde va? Al desierto. Y también en el desierto se encuentra con quién se encuentra con Dios. Claro. Pero antes de encontrarse con Dios, se encontró con quién, con su mujer. Sí, ¿no? Y ahí también estaba su suegro, Yetro, que también era un sacerdote de Madián, un madianita, ya me morí. Entonces encontramos todas esas partes, pero las decisiones aquí, la lucha interna que el maestro ejerce con él, la parte buena y la parte mala.
la parte negativa a veces nos lleva, vamos a decir, la vista es buena, ver es bueno, ¿no? Porque eso no nos llega a golpearnos. Pero hay una cosa, que el hombre siempre se guía por los sentidos. Ah, eso sí, el hombre se guía por los sentidos. Por los sentidos. Y cuando se guía por los sentidos, por el olfato, por el tacto, por la vista, acá viene algo que le voy a decir. Muchas veces comete errores o no comete errores por dejarse por esto. A veces, voy a decir, a veces los hombres a veces miramos así unas pelotas por ahí y nos, digamos, pero realmente es la decisión, el mandato de Dios, elegir a esa persona, realmente que casarnos con ella. A veces no lleva eso, un reflejo carnal nomás, más no es ¿cómo se llama? Una cosa que sale, que me conviene, que sale realmente pues del corazón de Dios, no es mi media mitad, y ahí viene el problema. Entonces, pero ¿quién tomó la decisión carnalmente? Fue el hombre, No fue el diablo. no fue. Entonces, así también igualito con las cosas, ¿no? Por ejemplo, como usted hablaba también del hombre que le gusta robar, ¿no? ¿Quién toma la decisión? No es que el diablo le habló en la oreja, roba, asalta, mata, hace esto. No, él tomó la decisión de hacer el daño. Entonces, en este concepto, el maestro nos enseña a que realmente matemos nuestro ego, un ego irracional. ¿Para qué? Para caminar en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus misbotas, ¿no? Entonces, cuando caminamos en amor, por ejemplo, el que ama, ¿será capaz de matar a alguien? ¿Será capaz de robarle a alguien? Yo creo que no. Entonces, dentro de esas capacidades, yo creo que el libre albedrío que Dios nos ha dado es para hacer el bien, más no hacer el mal. Pero cuando se desconocen las Sagradas Escrituras, entonces la tendencia es hacer el mal. Con eso yo terminaría. Gracias, hermano. Un comentario buenísimo. Epifanio de Salamina. ¿Qué dice el hermano Epifanio? De Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante, acerca de la tentación de Yeshua, la que venció era su ego, la lucha de su propio ego, y por eso que Dios lo llevó al desierto donde no hay nada para ser probado. Es necesario ser probado en todo tiempo en nuestra vida espiritual, para la preparación espiritual, para poder aprender a vencer lo que es la parte negativa y aprender de lo que es positiva de parte de Dios. Hay recompensa de Dios en esto, porque varias ocasiones Dios me ha ayudado a vencer mi ego y he tenido la bendición en la respuesta conforme a la fe. Uno se agarra aferradamente en que Dios es el Todopoderoso y que te sometes a, poniendo tu fe en Dios que es el Todopoderoso, y vences tu propio ego, Dios te recompensa. Y la vida real y la vida práctica, yo le he vivido eso, y gracias a Dios, que el Todopoderoso me ha levantado quizás de lo que pudiera estar fracasado obedeciendo mi propio ego. Eso es lo que nos enseña Mateo capítulo 4, y hemos visto tan claramente, bastante profundo, bien amplio, y quizás no hemos estudiado con interpretaciones fáciles que nos llevan a otro concepto, como otras religiosos de congregaciones lo han definido de otra manera, de otro sentido, erradamente. Y yo siempre he estado con estas dudas acerca de ellos, con lo que a mí me sucedía en la lucha del ego y en vencerlos. El vencerlos tiene recompensa de parte de Dios. Dios te ayuda, te extiende tu mano en los momentos más difíciles, cuando uno se somete a la prueba de vencer el ego. Dios nos da la recompensa, nos sujeta. Dios me ha ayudado en la vida real, aún de mis propios enemigos, que ni siquiera me daba cuenta de lo que ya estaba para ser
víctima, el Señor me protegió. Es la lucha grande que uno a veces ni se da cuenta que tus enemigos ya te quieren clavar el puñal por atrás. Y Dios mismo, el mismo Padre Jehová Dios, porque uno aferradamente se ha creído así, uno ha depositado toda su confianza y Él te protege. Y a mí me ha protegido de muchos peligros muy grandes. Y solamente por aferrarme a Dios estoy en pie. Y gracias a Dios eso es todo lo que puedo decir. Amén, hermano, amén. Hermana Norma, ¿cuáles son tus...? Lo que puedo decir es que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Claro. Porque esto es todo del hombre, ¿no? Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Pero ¿qué opina usted, por ejemplo, sin hablar mal? Nuestros hermanos de Monte Oreb tienen otro enfoque cuando dan este tema. Por ejemplo, ¿cómo compara usted esta exposición del día de hoy comparado, por ejemplo, a las otras comunidades que usted ha visitado o comparado a otros mensajes que usted ha escuchado de este mismo tema? Pero este tema siempre se enseña. Sí, pero el tema de la enseñanza es diferente, no la doctrina. No nos explica como debe de ser, ¿no? No. Ahí siempre ellos hablan del demonio. Del demonio. Pero sabemos también que Dios a veces nos manda al desierto para ser probado. Pero en medio de esas pruebas, el Señor nos saca. Así es. Y está bonita la enseñanza y me parece que Dios sabe por qué nos mandan las pruebas, por medio de como para esta enseñanza, lo que ha pasado el Señor es como para nosotros hoy. Para hoy en día, claro. Claro, para estos tiempos, ¿no? De que no estamos solos. A pesar, como dice la iglesia, que los demonios lo mismo que generamos nosotros mismos. Claro. No, es nuestro mismo ego, ¿no? Pero ¿quién más como Dios? La hermana ha dicho una cosa, ¿quién como el Señor? Así es. Muy bueno, sí, señor. Rubencito, el primer hijo del padre Jacob, ¿qué dices? Bueno, de Mateo 1:4, ¿no? Es la tentación del Señor, del diablo al Señor, que no solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra. En eso tiene razón el Señor. Claro, no solo del hombre vivirá del pan, sino toda la cosa que sale de la palabra de Dios. La tentación, tenemos el bien y el mal. Si el hombre hace el mal, ya libre albedrío, porque como el Señor lo ha creado, ¿no? La mujer hace el mal, igual que lo mismo. Claro, todo depende de uno mismo, hermano. Eso está bueno. Ya ahora. Martín, Don Martín, vamos acá con don Martín. Hermano, ¿cuáles son tus palabras del tema de tratar el día de hoy? Bueno, la tentación que viene de uno mismo, ¿no? De uno comete un pecado, ya estamos ya pensando, y después es que también es el ego mismo, eso viene. También Dios Todopoderoso es el único que mira por nosotros, que nos pone en prueba también. Eso viene. Acá hay más. Ya, hermano, gracias. Ok, amados hermanos, vamos a concluir el tema del día de hoy para hacer un pequeño compartir también en este lugar. Les comento, es cumpleaños de nuestro hermano Alex. De acá vamos a desearle al hermano Alex un feliz cumpleaños. Vamos a llamarle luego para que Dios lo bendiga mucho a nuestro hermano. No ha venido el día de hoy, es su cumpleaños, nos ha avisado, se ha disculpado por no venir, pero ya nos va a acompañar Berra Hashem la siguiente semana. Sí, el joven. Bueno, mis hermanos, yo voy a dar un par de conclusiones rápidas. Miren, el problema acá es acabar con el dualismo, acabar con la irresponsabilidad, acabar con el facilismo de echarle la culpa al otro. No, la culpa es tuya, Señor. Tú robaste, defraudaste, fuiste tú, fueron tus pecados, fueron tus maldades. No venga usted a echar la culpa acá a otros elementos, asume usted su responsabilidad. Y cada vez que usted vaya al desierto, recuerde que hay un Dios que lo va a sostener a usted y que usted tiene un arma poderosa. ¿Y cómo se llama esa arma poderosa? La palabra. Aplique la palabra. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Cómo contrarrestó el hambre? Aplicando la palabra. ¿Cómo contrarrestó el ego? Aplicando la palabra.
Entonces, aplique la palabra y traerá salvación y sanidad a su vida. Entonces, bueno, cerramos ahí. Gracias. Shalom. Aquí algo que quisiera decir. En esta última parte del hermano que ellos aplican la palabra. Por ejemplo, estoy enfermo, ¿qué tengo que hacer? Orar y creer a la palabra. Aplicar la palabra. Que ya tengo la sanidad. Aplícala. Aplica. O sea, Señor, tú ya me diste la sanidad. Estoy, vamos a decir, sin trabajo. Señor, tú ya me diste el trabajo. Estoy aplicando la palabra. Aplícala. Y eso se llama Vívela, claro. Vívela, aplícala. Eso es interesante lo que usted acaba de decir. Claro. Es bastante interesante. Muy bueno. Y eso hay que hacerlo sentir, ¿verdad? Con una fe positiva. Señor, tú eres mi proveedor. Tú proveerás. Yo sé que tú proveerás. Y verdaderamente el Señor me proveó lo que yo no tenía nada. Y el Señor me puso ese día mi provisión. Como dice, Acuérdense que estaba en el desierto. Tienen que comer. Y salió su Satanás interno, hambre y todas esas cosas. Yo diría ahí, joven fui, envejecido, pero no he visto justo desamparado. Ay, ay, ay. Ni fiero. Amén.